Bienvenidos a la entrevista de France 24. En esa oportunidad me acompaña en el estudio Aarón Rodríguez, dirigente del Partido Voluntad Popular, misma tolda política que la del proclamado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Aarón, bienvenido y gracias por estar con nosotros en France 24. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, presentó su plan de gobierno y también dice que van a recibir la ayuda humanitaria de la comunidad internacional. ¿Cómo piensan ustedes hacer para que los venezolanos reciban esta ayuda humanitaria? Bueno, lo primero, Raúl, es agradecerte la oportunidad de estar acá en cabina y bueno, lo primero es que hablar de que en Venezuela no tenemos dos gobiernos, entonces tenemos un gobierno que es el presidente encargado, Juan Guaidó, y tenemos un usurpador de la presidencia, que es Nicolás Maduro. Como lo dices tú, el presidente anunció el día de hoy la llegada de la ayuda humanitaria. Y bueno, nosotros hacemos un llamado a todas las fuerzas, a todos los poderes que se encuentran todavía apoyando al usurpador, que le permitan la llegada a esta ayuda humanitaria, que no sigan jugando con la necesidad de los venezolanos, que no sigan jugando con la salud de los venezolanos, porque son 20 millones de dólares de ayuda humanitaria para venezolanos que mueren de hambre, que tenemos una realidad que lo conocen, la migra de los venezolanos en todas partes, porque nadie quiere irse de su casa. La gente se ve obligada porque no hay forma de mantener a su familia ahí y por eso les pedimos a esos cuerpos que se pongan del lado correcto de la historia y le permitan la llegada a esta ayuda humanitaria. Aarón, pero hay una realidad que no podemos dejar de lado, es que también el presidente Nicolás Maduro se encuentra estructuralmente en el poder dentro de Venezuela. Entonces, ¿cómo ustedes piensan hacer para poder ejecutar este nuevo plan de gobierno anunciado por Juan Guaidó? Bueno, el usurpador Nicolás Maduro, para nosotros entenderlo, cada vez se encuentra más solo, cada vez pierde los apoyos. Creo que la congelación de los activos de Venezuela en Estados Unidos, el caso Citgo, que representa casi que el 80% de los ingresos petroleros a Venezuela, ha sido congelado. El presidente cada vez se encuentra más solo, lo hemos visto como llamando a diálogo en una desesperación. Pero la realidad es que lo que ha venido haciendo durante los últimos 6 años y durante los últimos 20 años de revolución es destruir un país. Y hoy los venezolanos estamos del lado correcto de la historia. Hoy la mayoría de los venezolanos demandan un cambio y ese cambio se ha materializado en la figura del presidente Juan Guaidó. Ahora, hablemos de otro anuncio político del presidente interino Juan Guaidó, que fue los enviados especiales a distintos países de la comunidad internacional para representar a su gobierno. ¿Qué piensan hacer estos enviados especiales? A lo mejor también cómo pueden ayudar a los venezolanos consularmente. Bueno, lo primero que debemos aclarar en ese tema es que ellos están designados para llevar unas buenas relaciones en el Grupo de Lima, la OEA y los países que hemos designado a nuestros representantes. ¿Para qué? Para ayudar y tenemos un objetivo claro. Nuestra ruta, cese de la usurpación, gobierno de transición y lograr las elecciones libres que tanto necesita nuestro pueblo de Venezuela. Además de eso, bueno, como hablas del tema consular y el tema, nosotros hacemos un llamado e invitamos a todas las personas que se quieran sumar, así como lo hizo la cónsul de Miami, que se sumó y reconoció al presidente Juan Guaidó, así como lo hizo el agregado militar en Washington, que reconoció al presidente Juan Guaidó, que ustedes también son parte de esto, que ustedes también pueden ser como nosotros y que pueden estar de este lado, del lado de la Constitución y defenderla. Hablando de elecciones libres en Venezuela, si ustedes no reconocen al actual Consejo Nacional Electoral venezolano, ¿cómo van a hacer entonces para que estas elecciones sean reconocidas y tengan validez para ustedes? Bueno, lo primero es que dentro del cese de la usurpación es lo primero que debemos lograr. Para que el gobierno de transición, durante este gobierno de transición, se nombre unos nuevos rectores del CNE. Como sabemos, los rectores del CNE en Venezuela deben ser nombrados por la Asamblea Nacional, pero como el TCJ mismo dice que la Asamblea Nacional se encontraba en un desacato que ellos plantearon, ellos mismos autonombraron, mejor dicho, autoproclamaron a los rectores del CNE, cosa que no fue legítima, que no es por el Poder Legislativo como debe ser, como está establecido en el marco de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es lo primero que debemos arrancar por ahí. Debemos nombrar unos nuevos rectores, una junta electoral e ir saneando el CNE para que podamos construir las elecciones libres que necesitamos en nuestro país. El cese de la usurpación, como tú lo dices, ¿cómo piensan lograrlo? Bueno, nosotros invitamos al presidente a que se separe del cargo, a que se pueda abrir sus puertas, a que se una a la amnistía que le hemos ofrecido. Los venezolanos y el presidente Guaidó le ha ofrecido una amnistía al expresidente Nicolás Maduro, al usurpador Nicolás Maduro, para que deje a un lado todo el daño que nos ha venido haciendo los venezolanos. ¿Y cree que Maduro lo va a aceptar? Porque no sé si él quisiera, pero la verdad es que las acciones internacionales lo están llevando a eso. Hablando de las acciones internacionales, evidentemente hay un apoyo de la comunidad internacional al gobierno del presidente Juan Guaidó. ¿Qué peso tiene esto dentro de los venezolanos, dentro de Venezuela?
Bueno, eso es una prueba de las lealtades, como lo han venido él. Desde el momento del reconocimiento del presidente Juan Guaidó por la comunidad internacional, bueno, Nicolás Maduro ha hecho una gira por los cuarteles, ha ido pidiendo lealtades que le juren y que le rejuren, porque para nadie es un secreto que dentro de esos cuerpos hay personas que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Dentro del alto mando militar hay personas que se han acercado, que han hecho llamadas y que están seguros que al momento que haya que dar un paso al frente, lo van a dar. Ahora, son visibles los nuevos elementos en este intento de lucha por el poder con Nicolás Maduro. Hablo de la lucha de Guaidó y Nicolás Maduro por el poder, por la presidencia de la República. Un discurso que claramente Juan Guaidó ha dirigido a las Fuerzas Armadas. Le pregunto, ¿qué diferencia hay entre este movimiento que se está viendo nuevamente en las calles de Venezuela con años anteriores? Bueno, la realidad es que este movimiento inicia el 20 de mayo. Debemos ir atrás, donde el 20 de mayo se celebró una elección en Venezuela que no contó con los mínimos requerimientos para que fuera una elección democrática. Por ejemplo, un caso muy puntual. Los técnicos de la oposición ni siquiera pudieron entrar al CNE a verificar cuántas personas iban a votar, cuántas personas habían muerto o cuántas personas habían sido doble ceduladas. En base a eso, el 10 de enero inicia un nuevo periodo presidencial y al no existir una elección legítima o una elección libre en el país, es el resultado que estamos viendo ahorita del reconocimiento internacional al presidente de la Asamblea Nacional, que ahora es el presidente encargado de Venezuela, como está estipulado en la Constitución en el artículo 233. Un presidente sin mucho campo de acción, ¿o sí lo tiene? Bueno, el campo de acción lo va a venir dando a medida que van dándose este tipo de acciones. En el 2017 vimos que hubo protestas en calle, asesinaron jóvenes en la calle, la Guardia Nacional asesinó a menores de edad. Y en el 2014 hubo un movimiento que se llamó La Salida, planteada por Leopoldo López. Pero en ninguno de estos casos, estos movimientos fueron reconocidos internacionalmente con un presidente, como está haciendo en este momento. El campo de acción del presidente va a ir actuando a medida que cada uno de estos poderes van a ir desentendiéndose del presidente, así como lo hizo en aquel momento la exfiscal o la fiscal Luis Ortega Díaz, que es la persona que lleva el Ministerio Público. Estamos seguros que en unos próximos días muchas personas lo van a hacer de esta manera. Ahora, ¿toda la oposición, hablo de los movimientos opositores en Venezuela, apoyan a Guaidó? ¿O hay divisiones dentro de la oposición? No existe ningún tipo de división con respecto al reconocimiento de Juan Guaidó. Siempre hemos tenido diferencias, pero cuando la situación se nos ha puesto o cuando el requerimiento ha sido del tamaño que haya sido, nos hemos puesto de acuerdo para juntos poder reconocer y entendernos en unidad para poder seguir avanzando hacia la libertad de Venezuela. ¿No cree que la oposición a lo mejor ha jugado un papel clave en que esta situación se haya prolongado por las diferencias que se han visto evidentes en meses anteriores, por ejemplo? La verdad es que la violación del Estado de Derecho en Venezuela, el uso de la fuerza para reprimir a los venezolanos, para asesinar venezolanos, es lo que ha hecho que este proceso se retrase, porque en realidad la violación a la Constitución es lo que ha hecho que ellos se logren perpetuar en el poder cuando todos sabemos que son un gobierno ilegítimo, un usurpador del cargo. Hablemos de Rusia y China, que son actores claves en todo este juego político venezolano. Ustedes, si llegan al poder, ¿van a reconocer la deuda que tiene Rusia y China con el gobierno del presidente Nicolás Maduro? ¿Cómo van a hacer? Bueno, nosotros todos los acuerdos que se hayan hecho durante el gobierno de Nicolás Maduro se tendrán que revisar, se tendrán que estudiar los expertos en la materia para luego llegar a un consenso y que en ese momento se pueda hablar con Rusia, China o con el país que tenga que conversarse, a ver si los acuerdos son correctos y no atentan contra los intereses de nuestra nación. Ahora, es evidente que mucho depende de quién respalden los militares. Si los uniformados, por ejemplo, no se ponen del lado de Guaidó, ¿cuál sería el plan B de la oposición? ¿Cómo piensan hacer para ustedes lograr su objetivo? La verdad es que nosotros estamos convencidos de que ellos van a dar un paso al frente. Para nadie es un secreto que hay un malestar dentro de las Fuerzas Armadas. La tropa no come las 3 comidas al día. Eso es una realidad que no sé si mucha gente lo sabe, pero hay cuarteles donde no les pueden dar de baja a los militares que están en tropa y tienen que escapar y venirse a... Pregúntenle a personas, a venezolanos, en Perú, en Ecuador, en Colombia, si conocen a algún militar que haya desertado y haya tenido que escapar del país para poder venir, porque hay un descontento dentro de las Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas no son ajenas de los problemas, tienen hermanos, tienen madres y tienen amigos que sufren lo mismo que todos los venezolanos, padecen falta de alimentos y falta de medicinas. Pero son 20 años y no ha pasado nada todavía con ese movimiento. ¿Usted qué cree a lo mejor que tiene que hacer un paso contundente que tenga que hacer el gobierno de Guaidó para que los militares se pongan de su lado? Tú lo has dicho, son 20 años de desgaste, son 20 años de mentiras, son 20 años que el gobierno se ha encargado de sembrar el miedo y en este momento ha llegado alguien que está venciendo el miedo. Hay una luz al final del túnel, que los venezolanos hoy en día ven en Juan Guaidó
el presidente encargado una esperanza de cambio para retornar al país, porque las puertas están abiertas para que millones de venezolanos, así como tú, Raúl, puedan regresar al país. Aarón, escenarios posibles para Venezuela a corto y mediano plazo. Bueno, la verdad es que para nosotros tenemos un paciente con metástasis que se llama la revolución del siglo XXI, o la revolución bolivariana del siglo XXI, que bueno, que puede tardar días, semanas, pero estamos seguros que ellos van a acceder y que esperemos que sus mismos familiares hablen con ellos y les hagan entender que ya le han hecho suficiente daño al pueblo venezolano y que es el momento, bueno, de dar un paso al lado, que le vamos a garantizar una amnistía, que le vamos a permitir a ellos que puedan elegir el país que deseen ir, a donde deseen ir. Ellos tienen esta oportunidad y que se les está ofreciendo, que se llama la amnistía ante todas estas cosas que nos han hecho. El perdón siempre debe prevalecer para que la paz reine en nuestro país. Esa amnistía polémica que muchos militares no han recibido, hemos visto videos de los militares quemando la ley de amnistía. ¿Qué le dices a esos militares o qué le dices al gobierno de Guaidó? Como hay unos que la han quemado, hay muchos que la han recibido, hay otros que han dicho que la publiquemos en redes sociales. En verdad que hay unos que cumplen órdenes de sus superiores, por eso tienen que quemarla. Para nadie es un secreto que esas personas que han quemado ahí están recibiendo órdenes, pero la verdad es que la mayoría de ellos no están de acuerdo con lo que sucede en Venezuela, porque como te lo dije anterior, tienen hijos, tienen hermanos, tienen familia y también padecen los problemas de los venezolanos. Aarón, próximos pasos del gobierno. Bueno, creo que el reconocimiento de la Unión Europea, del Parlamento Europeo, creo que ha sido muy importante para el presidente Juan Guaidó. Con más de 400 votos en el Parlamento Europeo se ha reconocido al presidente y creo que muy pronto otros países de la Unión Europea que la conforman van a empezar el reconocimiento a nuestro presidente Juan Guaidó. Aarón, muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en nuestro estudio aquí en France 24. Bueno, a ti, Raúl, y a todo France 24 por la oportunidad de podernos comunicar al país y a todas las personas que nos están viendo por este canal. Muchas gracias. Era Aarón Rodríguez, dirigente del partido Voluntad Popular, misma tolda política que el declarado presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y también del líder político preso, Leopoldo López. Hasta aquí esta entrevista de France 24. Continúe con nuestra programación habitual.